Hey, hey, ¿estás distraído? ¿Estás ocupado? Estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es tan sencillo así. Tengo algo para dar, pero también quiero recibir. Es como un ida y vuelta, un diálogo íntimo. ¿Estás listo? Este es el momento. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo. Muy buenas tardes, Dios les bendice. Todas y todos somos bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Gracias al Señor porque les permite estar aquí. Sabemos que día con día nuestra vida rebosa de misericordia, de gracia, de amor en cada uno de nosotros. Y el Señor es bueno y fiel y justo con cada uno. Vamos a orar y vamos a dedicarle ese tiempo al Señor. Vamos a dedicarle estos tiempos, estos momentos, nuestra alabanza. Vamos a dedicarla solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente a Él venimos a darle la gloria. Dice que no a los hombres, sino a Dios sea dada la gloria. Bendito eres, mi Dios. Aquí estamos. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Por tu gracia estamos aquí. Y tu misericordia día con día nos rodea, Señor. Tu amor, tu gracia, tu fidelidad con tu pueblo, con tus hijos, con los que aman tu palabra, con las que le obedecen tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú eres digno de alabanza, eres digno de adoración, porque tú has creado todo lo que está aquí, Señor. Nos has creado a nosotros mismos y sé que es con un propósito, que es darte la gloria y la honra solamente a ti. Porque tú nos has creado y para adorarte, para servirte, y aquí estamos. Dedicamos este tiempo, dedicamos este momento solamente para ti. Ofrecemos sacrificio de alabanza y de adoración. Y yo sé que tú lo recibes. Porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás en medio de nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor. Con todos aquellos que te aman, que te sirven, que escuchan tu palabra, que se gozan juntamente con nosotros. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias y no hay nadie como tú. Bendito eres, Padre. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración
Y yo sé que día con día el Padre y su Hijo Jesús, que día con día también podemos adorar y bendecirle. Y yo sé que el Espíritu Santo vive en cada uno. Te doy gracias, dedicamos este tiempo, Padre, y recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis 4. Quiero darle lectura al verso 9, después al verso 11. Apocalipsis 4, 8 y 11. ¿Me siguen con sus vistas? Y voy a iniciar la lectura después de los 2 puntos y seguido, donde dice: Santo, Santo es el Señor. 4:8, después el 11. La palabra del Señor dice así: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Solamente nuestro Dios vivo es santo el Dios Todopoderoso, y Él es digno de recibir la gloria y la honra. Él es digno solamente dice que Él creó todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas. Y en esta tarde vamos a adorarle porque Él es el Dios santo y el Dios todopoderoso, digno de recibir la gloria, digno de recibir la alabanza, y solamente a Él adoración. Te adoramos, Padre Santo. No hay nadie como tú y recibe la gloria. Solo un corazón
corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, oh Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante exaltamos al único Rey.
Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Hoy levantamos nuestras manos, hoy levantamos adoración. Oh, aleluya. Hosana al Rey, Hosana al Rey. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí,
vez más está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Santo, santo, santo eres el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Digno de recibir la alabanza y el poder. Porque solamente sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, oh Dios, somos un instrumento, Padre, para darte la gloria, para darte la honra, oh Dios. Y tú día con día, Padre, trabajas y trabajas con tu pueblo, con tus hijos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú día con día, oh Señor, trabajas en cada uno de nosotros, solamente para llevar tu palabra, oh Dios. Gracias. Gracias, mi Jesús, gracias. Y a ti la gloria y a ti la honra por los siglos de los siglos, oh Dios, el Dios Todopoderoso, Padre. Le damos un aplauso tan fuerte para el Señor. Le damos un aplauso al Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Jesús. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, porque solamente nuestro Dios Todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres que nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Porque escuchas cuando cantamos
el ciego mirará, Por ti el mudo cantará, por ti el muerto vivirá, por ti mi ser alabará, por ti las tinieblas huirán, por ti mi corazón grita, libre soy. libre soy para correr, Libre soy para correr, libre soy para danzar, libre soy para danzar, libre soy, vivo por ti, libre soy, vivo por ti, libre soy. Por ti el ciego mirará, por ti el mudo cantará, por ti el muerto vivirá, por ti mi ser alabará, por ti las tinieblas huirán, por ti mi corazón grita, Libre soy, ¿Cuántos son libres? libre soy para correr, libre soy para danzar, libre soy, vivo por ti, libre soy para correr, libre soy para danzar, libre soy, vivo por ti, libre soy. Somos libres solamente en tu nombre, Padre. Solamente por su cruz tenemos vida cada uno de nosotros. Hemos muerto a nuestros delitos y pecados y el Señor nos ha llamado solamente a su luz. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz.
Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Dale la gloria a Él. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Decimos saltando. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, a ti Jesús. Solamente hay la gloria, amén. Y qué bueno que nos podemos gozar, nos podemos alegrar unos con otros. Sabemos que el Señor dice la palabra. Nos instruye día con día. Declaro en la vida de cada uno de los niños, de las niñas que reciben también tu palabra. Declaro la victoria, Señor, en cada joven, en cada adolescente. En tus manos está en la vida de cada uno de ellos. Bendito es tu nombre. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están? Ah, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias al Señor en esta tarde. Hoy es un tiempo, un día más, el Señor nos ha permitido, ustedes están bien. Estoy seguro que cada uno de los que invocamos el nombre del Señor nos da la victoria. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes también
a todos los que nos ven, nos siguen a través de el enlace en esta tarde, los hermanos, la iglesia en los Estados Unidos, y también sí nos siguen hermanos de Argentina, de México, también hay amigos, también líderes, hermanos en este país donde nos están siguiendo, México, Puebla, incluso también en Veracruz. Bendigo el nombre del Señor por la vida de cada uno de los que están en la palabra. Por favor, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 1, nada más el verso 1 vamos a leer. Todos unidos leemos y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Por favor, tomen sus lugares y también ojalá los que nos siguen tengan el espacio y la comodidad en sus hogares, en sus autos, donde quiera que nos siguen, para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar cómo vencer al diablo. Hemos hablado mucho acerca del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo es una realidad en el tiempo de la gracia, en este tiempo. El Espíritu Santo está fluyendo, el Espíritu Santo está redarguyendo, convenciendo al hombre de pecado. Hay una gran batalla entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado. El Espíritu Santo dice que cuando el pecado abunda, también sobreabunda la gracia. Y esto lo debemos de saber cada uno de nosotros, los hijos de Dios, lo debemos de saber. Y yo me llamó la atención nuevamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, hablando de la vida de Jesús. Si hay alguien de quien podemos aprender el ejemplo, si algún molde tiene el cristianismo, si algún ejemplo tiene el cristianismo, es Jesús. Y Jesús es el camino que nosotros seguimos, Jesús es el camino que nosotros recorremos mientras estamos en esta vida. Él dijo: yo soy el camino. Entonces, Él es los pasos a seguir. Él es el personaje ejemplar para nuestra vida cristiana. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Quiero entrar con ustedes. En primer lugar, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, quiero que ustedes fijen su vista en la Biblia. Yo no me acostumbro a usar la Biblia en el celular. No me gusta porque no puedo anotar, no puedo subrayar. Pero en la Biblia sí podemos hacerlo. Quiero que vean el versículo 1. Quiero que noten ahí cómo el escritor se detiene y dice Jesús, y luego pone un coma.
Lucas es un médico, es un intelectual, es una persona educada, estudiada, y entonces él está aquí escribiendo acerca de cómo Jesús vence al diablo. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando comenzamos a leer toda esta parte, a los cristianos, ¿verdad? Pensamos muy rápido y decimos, sí, ya sé cómo venció al diablo, ¿verdad? ¿Cómo lo venció? Con ayuno y oración. Rápido, ¿verdad? Así de rápido. Yo quiero que usted vea algo y aprenda a mirar. Pero para eso usted tiene que dar seguimiento hasta dónde el Señor nos ha llevado, hasta dónde el Señor me está guiando en mi espíritu, y es donde yo quiero llevarle a usted. Y dice aquí en el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién era Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y Jesús no era engendrado por José y María. No era hijo de José. No era un cuerpo, un ser humano cuya línea genealógica era humana. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Estoy seguro que Jesús tenía algo más especial que el ser humano. De menos una mentalidad no corrupta. Una mente no de una naturaleza caída, no de un espíritu caído. No tenía Jesús el pecado original. Aquí dice Jesús. Y luego dice, lleno del Espíritu Santo. Aunque él era hijo, una naturaleza divina, una naturaleza limpia, un espíritu limpio, no venía de Adán y Eva, no venía de José y María. Él era un espíritu limpio, engendrado por el Espíritu Santo. A mí mis padres me engendraron. A José lo engendraron sus padres. A María lo engendraron sus padres. José era corruptible. La Virgen María fue corruptible. No lo engendró el Espíritu Santo. Pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Y él era una personalidad divina, Jesús. Pero a pesar de ser divino, él recibe el Espíritu Santo profetizado por Isaías. ¿Recuerdan? Isaías dijo el profeta Isaías, el profeta Joel, que se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y es cierto, Jesús no había venido. El profeta Isaías dijo que como arroyos de aguas en tierra seca, el Espíritu Santo vendría. Ahora quiero que escuchen. Aunque Jesús tenía una naturaleza no
caída, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cuándo fue lleno del Espíritu Santo? ¿En qué momento el Señor fue lleno del Espíritu Santo? Por favor, conmigo. Ahí en el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó en el Jordán? Entonces muchos de nosotros decimos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. ¿Estamos de acuerdo? Muchos dicen eso. Vamos a ver, por favor, el capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchos de nosotros decimos que aquí Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 4, verso 1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahora yo quiero decirle algo. Quiero que aprenda usted conmigo esta gran verdad. ¿Ustedes creen realmente que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo en el río Jordán? Ahí empezó el Señor Jesucristo a ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que usted lea bien la Biblia. Y si usted lee bien la Biblia, el asunto está así. Dios ordenó a Juan el Bautista que comenzara a bautizar a la gente. Y entonces le dijo el Señor: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora quiero que escuche. Sobre quien veas descender, en otras palabras, Juan el Bautista comenzó a bautizar y la gente salió y él predicando, a las gentes les decía: hay uno aquí entre el pueblo, hay un hombre aquí entre el pueblo, uno que es mejor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, la cual no soy capaz de ponerme sus zapatos. Y hay uno aquí que es poderoso. Y entonces comenzó a bautizarlos. Juan sabía eso. Había escuchado del Padre Celestial que le había dicho: yo quiero que tú bautices, y sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es Jesús. Ese es el Cristo, ese es el ungido, ese es el Redentor, ese es el Mesías. Y entonces comenzó a bautizar Juan el Bautista. Y bautizó 1, bautizó 5, bautizó 10, bautizó 20 o más. Pero en la fila estaba Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo le tocaba en ese momento ser bautizado, y entonces comenzó una plática entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y entonces platicaron y le dijeron: no, pero ¿cómo va a ser así? Es que yo necesito ser bautizado por ti, tú me quieres bautizar a mí.
Tú dices que yo te bautice y yo necesito que tú me bautices. Y comenzaron a hablar. Y el Señor Jesucristo le dice, vamos a cumplir toda escritura. A ver, la pregunta es, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Y Juan el Bautista estaba bautizando sin haber sido bautizado. Esa es la verdad. Juan el Bautista no había sido bautizado y él estaba bautizando, porque Dios le dijo que tenía que bautizar. Y entonces dijo el Señor, bautízame porque vamos a cumplir toda justicia. Y entonces lo sumerge y cuando sale del agua, una paloma posó sobre el Señor. Pero quiero que escuchen lo que voy a decir. Aquí la Biblia y los evangelios dicen que nadie vio a la paloma. ¿Solo quién? ¿Quién? Juan. Y entonces, escuchen bien lo que voy a decir. Ahora tiene su Biblia en la mano. Cuando Jesús recibe y viene esa paloma sobre él, todos nosotros decimos, en ese momento, él recibe la unción. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que en ese momento recibe la unción? En ese momento, yo pregunto, ¿para qué sirve la unción? ¿Qué es la unción? Se ungieron a los reyes. Fue ungido Saúl, fue ungido David, fueron ungidos los reyes. ¿Para qué sirve la unción? Para iniciar oficialmente un trabajo, una encomienda, una asignación divina. Ahora quiero que escuchen. ¿Ustedes creen que en ese momento el Señor Jesucristo recibe el poder? Todo mundo, los hermanos, los líderes dicen, es que necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Para que tú tengas poder contra el diablo, contra Satanás, necesitas ser lleno del Espíritu Santo y lleno y bautizado en el Espíritu Santo. Allí está el Señor Jesucristo, equivocado. Déjeme decirle una cosa, el Señor Jesucristo no empezó en el río Jordán a tener la unción y el poder. Quiero que lean antes, capítulo 3, verso 15. Lean lo que dice el verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el ungido. Vean, el Cristo, el ungido, el designado, el consagrado, el escogido de Dios. El pueblo estaba todos pensando quién era, si acaso es Juan. Y todos estaban, no sabían nada. Y cuando, escúchenme bien esto, y cuando está la fila para ser bautizado, y entonces el Señor Jesucristo lo sumerge en el agua y sale y aparece la paloma, y luego cuando aparece la paloma aparece una voz del cielo que dice, ¿qué dice la voz del cielo? En el verso 22, ¿qué dice esa voz del cielo? Este es mi hijo en quien
¿qué? En quien tengo complacencia. Ahora déjenme decirles una cosa. ¿Acaso el Señor Jesucristo apenas empezaba a realizar la obra de Dios? Y vean en el verso 23, Él tenía más o menos como de 30 años. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo durante esos 30 años? El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios en el año número 1, en el 5, en el año 10, a los 12 años era Hijo de Dios. A los 15, 20, 25 años Él era un Hijo de Dios. Y desde el momento que Él fue engendrado humanamente por el Espíritu Santo para vivir sobre este planeta, debajo de este sol, Él era Hijo de Dios. Y a mí me dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él tenía el poder desde el momento que Él viene a este mundo. Aquella vida que estaba en Jesús entra en confrontación. A ustedes les debo de recordar que Satanás comenzó a perseguirlo. Y comenzaron a matar muchos niños porque sabían que había llegado un rey. ¿Y por qué mataron a los niños? Satanás sabía que había una vida poderosa en Jesús, que Jesús era la vida poderosa, el Hijo sobrenatural. Obvio. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo. En otras palabras, entre tanto que el Señor Jesucristo era un bebito, estaba expuesto a la muerte todo el tiempo. Pero era un hijo de Dios. Aquí es cuestión de fe. Estoy seguro que si los enfermos hubieran tenido la fe y el conocimiento de quién era Jesús, solamente debían haberlo tocado para ser sanos. Porque Él tenía el poder de hijo. Dice, y si hijo, ¿qué? Fuerte. Y si hijo, también heredero. Wow, Él tenía el poder. A ver, hermano, entonces, ¿qué pasó en el río Jordán? Tiene 2 o 3 razones. 1, para que Juan el Bautista entendiera quién era. Y Juan el Bautista ya lo entendía. Él dijo, ¿cómo es posible que yo te bautice? Tú debes bautizarme a mí. ¿Escuchan? Que Juan el Bautista no estaba bautizado. Entonces, Juan el Bautista reconocía que Jesús era un personaje especial. Y quiero que vean todos ustedes en el verso 16.
Mientras el pueblo se estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan les responde diciendo a todos. En el verso 16 respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Entonces Jesús ya era poderoso. Bien dijo la voz que venía del cielo. ¿Qué dijo la voz que venía del cielo? Este es mi hijo, ¿qué? Tú eres mi hijo amado. En ti tengo, no dice tendré. Él dice, tengo complacencia. El Padre Jehová Dios ya tenía complacencia en Jesús. Escúchenme bien, antes de ser bautizado. Porque no por el hecho de que se bautizara le dijo, en ti tengo complacencia. ¿Saben cómo se complace a Dios? Todo una vida se complace a Dios. A Dios se le complace todos los días, a cada momento, a cada instante. A Dios se le complace que ese hombre tenga buen testimonio, que esa mujer tenga buen testimonio. Dios sabe, conoce la vida de su Hijo Jesús. Y Jesús ya estaba lleno de poder. Vean lo que dice el verso 16. Subrayen ahí donde dice, pero viene uno más, ¿qué? Poderoso que yo. Hay una realidad, una verdad contundente. Desde el momento que el Señor Jesucristo fue engendrado, Él tiene el poder de Dios, el poder de ser hijo, el poder de heredar la vida de Jehová Dios, del Padre. Y no solamente se hereda la naturaleza de Dios, también se hereda su sabiduría, también se hereda su ADN, una ADN divina, incorruptible, una naturaleza divina, poderosa. Se hereda la sabiduría. Los cristianos que han nacido de nuevo tienen el poder. Tienen el poder. Los cristianos que han nacido del Espíritu y de la palabra tienen el poder. Es tiempo que la iglesia reconozca el poder. Es tiempo que la iglesia, cada persona, cada hermano, haga la guerra. El Espíritu Santo vino en el Jordán como señal de quién era el Mesías. Pero no comenzó ahí la unción. Ahí comenzó el ministerio, el trabajo, el servicio, la misión pública, la inauguración, la consagración para un trabajo en general. Pero el Señor Jesucristo ya tenía mucho poder, mucho poder. La Biblia no expresa antes cómo el Señor Jesucristo, quién era Él. Escúchenme solamente un poquito
Ustedes se recuerdan que cuando él estaba entre los maestros de la ley, ¿cómo estaban los maestros? ¿Cómo lo escuchaban? ¿Ustedes recuerdan? Dicen que había una sabiduría tremenda en Jesús. Y miraban con asombro a Jesús. Imagínense a los 15, 20 años, 25 años de edad. Era un Cristo extraordinario. Tremendamente. Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Quiero que vean el verso 16 del capítulo 3. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que él iba a realizar, iba a limpiar, recoger el trigo, lo iba a poner en el granero, pero toda aquella paja, el hombre y la mujer paja, los cristianos pajas, que no son granos, que no sirven para sustentar a la humanidad, al pueblo, que no aportan alimento espiritual para este mundo perdido. Pajas serán quemados en el infierno. Son paja para el fuego. Pero los cristianos maduros, los cristianos granos, estarán en el granero, porque son alimento para la población, para una generación con hambre espiritual. Esto es lo que quiere decir. Y luego dice, con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahí viene alguien, ahí está alguien. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Lo encerró. Escuchen bien lo que voy a decir. Cuando Juan estaba en la cárcel, le entró tanto la duda si Jesús sería el Cristo. Él había visto la paloma, él había escuchado la voz que venía del cielo, que Jesucristo era el Hijo en el que Dios se complacía. Y le entró la duda. Y mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dijo: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Fíjense, el pueblo no vio la paloma, el pueblo no escuchó la voz, pero Juan sí lo escuchó. Juan sí vio a la paloma. Ahora, en el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, eres mi Hijo amado. Y Dios no tiene ningún hijo que carece de poder. Todos los hijos de Dios tienen poder. Todos los hijos de Dios son como Dios. Todos sus hijos tienen la sabiduría, tienen en su interior el Espíritu Santo que fluye. Porque Dios no hace hijos y luego da por separado el Espíritu Santo, como se enseña en este tiempo. Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios engendra hijos, les da toda la capacidad, les da toda la sabiduría, les da todo el derecho, les hereda todo. Es exactamente como el león y sus cachorros. Mientras el cachorro es pequeño, es indefenso, es tan hermoso. Sus pequeñas garras pueden rasgar nuestra piel, pero más cuando ellos crecen, se vuelven temibles, terribles. Los hijos de Dios es así. ¿Cuándo vamos a crecer el cristianismo? ¿Cuándo vamos a entender la gracia de Dios? Miren, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ya lo tengo. El Señor Jesucristo ya complacía a Dios antes de ser bautizado. El Señor Jesucristo no necesitaba el bautismo. Ustedes saben que bautizarse es solamente porque uno se arrepiente. El hombre se bautiza como aspiración de buena conciencia para servir a Dios. Pero el Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse. Escuchen bien lo que voy a decir. Miren, aquí está la respuesta a la pregunta de nuestro tema: ¿cómo vencer al diablo? ¿Cómo venció el Señor Jesucristo al diablo? Cuando él fue bautizado, le respondió a Juan y le dijo: bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo no tenía pecado para ser bautizado. Él no tenía que arrepentirse de nada. Pero ¿saben una cosa? Él cumplió la palabra de Dios. Si Dios dice que tenemos que bautizarnos, entonces vamos a bautizarnos. Bautízame. Y cuando el Señor Jesucristo se bautiza, no por sus pecados, sino por la obediencia, Él tiene toda la autoridad para vencer al diablo. Porque ¿sabe usted una cosa? Solamente al diablo se le vence en obediencia a la palabra de Dios. Quiero que vean todos y abran sus ojos espirituales. Cuando él ayuna, cuando él entra en ayuno de 40 días, él ya era hijo, él ya tenía el poder, él ya tenía la autoridad. Miren, vean lo que dice aquí en el verso 2. En el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y quiero que escuchen bien. Entonces él ayunó 40 días y 40 noches. Pero yo me pregunto, y yo le pregunto a usted: ¿él ayunó para tener poder? ¿Él ayunó acaso para ser poderoso? ¿Por qué ayuna el cristiano el día de hoy?
para tener autoridad, para tener poder, para ser fuerte espiritualmente. Él ya era fuerte, él ya era poderoso. Entonces él entra en ayuno 40 días, 40 noches. Pero esos 40 días y 40 noches él está ayunando y ayunando. Y muchos de nosotros tenemos la idea de que tenemos que ayunar 40 días o 40 noches, o tenemos que ayunar con regularidad. Pero déjeme decirle algo: después de terminar el ayuno, Jesús es tan débil y vulnerable. Él fue tentado por el diablo. Entonces el ayuno no vence al diablo. El ayuno no le amarra las manos al diablo. El ayuno no nos hace inmunes a ser tentados. Y entonces la carne se va a desanimar. Entonces la carne va a ser tentado todo el tiempo. Entonces los cristianos pueden enojarse cuando quieran. Entonces los cristianos se lastiman aunque estén ayunando. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y tuvo hambre, mucha hambre, mucha hambre. Él estaba muy delgado, bajó de peso, él temblaba, él estaba como transparente, sus ojos se movían. Tenía casi un problema de inanición, hambre, sed. Sus piernas temblaban. Él retó al hambre. 40 días, 40 noches. Él estaba preparándose para ir a predicar y sembrar el evangelio en medio de la gente fanática, religiosa de su tiempo. Y cuando uno predica en las casas el evangelio y uno lo rechazan, uno no lo aceptan, menos le van a dar de comer. Menos como discípulo, como apóstol, como pastor, como siervo, como servidor de Dios. No te van a abrir las puertas y decir: bienvenido, siéntate a la mesa, te voy a dar de comer. Pero el Señor Jesucristo dice: eso no importa. Yo voy a predicar el evangelio si a mí no me dan pan, si a mí no me dan de comer. Ciertamente el obrero es digno de su salario, digno de su alimento. Pero si a mí no me dan, no hay ningún problema. Yo ayuné 40 días y 40 noches. Que no me den de comer un día, que no me den de comer 2, que no me den de comer 3. El Señor Jesucristo ayunó, no buscando el poder. El Señor Jesucristo no ayunó buscando la unción. ¿Qué tan equivocados a veces estamos? Mire lo que dice el verso 16, que Él era poderoso. Vean lo que dice el verso 22. Ya le complacía al Padre. Vean lo que dice el verso 23. Que tenía más o menos 30 años de edad. ¿Cuándo se llenó de poder? Lo puedo ver en San Juan 1:12, anótenlo los que están anotando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y el Señor Jesucristo, desde el momento que fue engendrado, Él recibe el poder de ser hijo de Dios. Después de haber ayunado, tenía ya el poder. Antes de ser bautizado, ya tenía el poder. Antes de ayunar, ya tenía el poder. Aún así fue tentado. En el verso 2, era tentado por el diablo. Venció a la carne, venció la tentación y venció al diablo. Pero escúchenme bien, no los venció por el ayuno, no, porque después de ayunar era tentado. Entonces, ¿cómo lo venció? Escuchen bien, Él lo venció en obediencia. Antes de ser bautizado, el Padre dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él era obediente a la palabra de Dios. Y cuando Él fue bautizado, entonces Él dijo, Juan le dijo: no, pero tú me tienes que bautizar a mí. Y Él dijo, Juan le dijo: tú no tienes necesidad de que te bautice. Entonces Jesús le dijo: vamos a practicar la palabra de Dios. Vamos a cumplir la palabra. ¿Cómo se vence al diablo? Con la palabra, con la obediencia. Al diablo se le vence viviendo escrito está. Al diablo se le vence declarando escrito está. Ustedes, los cristianos, tenemos que hacer lo que dice la palabra. No solo decir lo que dice, sino hacer lo que dice, vivir lo que dice. ¿Y qué le respondió en el verso 8? ¿Qué le dijo al diablo? Mira, diablo, quiero que sepas, por si no te has dado cuenta, yo he ayunado 40 días y te puedo vencer. ¿Eso le dijo? Mira, diablo, yo soy bautizado y vino el Espíritu Santo sobre mí. Tengo el poder y la unción. Mira, diablo, por si no lo sabes, yo soy hijo de Dios. Y saben ustedes que me da mucho gusto entender así. Dice Hebreos dice que aunque era hijo, a ver, ¿quieren venir conmigo? A Hebreos, por favor. Al diablo solo se le vence viviendo la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El diablo no respeta por el simple hecho de que usted sea hijo, sino porque usted es obediente a la palabra. El diablo no respeta porque usted es bautizado, sino porque usted tiene que poner en práctica la palabra de Dios. El diablo no le va a respetar a usted porque ayunó 40 días y 40 noches. El diablo le tiene que respetar a usted porque usted le va a decir: escrito está en mi vida práctica la palabra de Dios. Escrito está porque la palabra de Dios dice esto. Aunque era hijo,
pero era obediente. ¿Dónde está la obediencia de los hijos de Dios? De los hijos de Dios sobre la tierra. Muchos de nosotros amamos los dones espirituales. Queremos ser sanos, queremos ser bendecidos, queremos mucha bendición. Y el cristianismo está midiendo su vida cristiana por la bendición, por el hablar en otras lenguas, por profetizar, pero no están midiendo su vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. Al diablo, solamente el diablo obedece quienes viven la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Vean el verso 7. El verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Saben qué es el temor de Jehová? Apartarse del mal. ¿Cuál es el temor de Jehová? Proverbios lo dice. Obediencia, obediencia, obediencia es el temor a Jehová. Nadie tiene temor de Jehová. Usted no me puede decir, ay, yo sí temo a Dios, y luego no hace algo por los demás, no sirve a los demás, no perdona a los demás, no tiene una actitud humilde, no es un niño al servicio de Dios, no ayuda al necesitado, no ofrendan, no hacen las cosas que Dios quiere. Una vida de récord practicando la palabra de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, madurado, vino a ser autor de eterna salvación. Escuchen bien, que quede claro. No es el bautismo, es escrito está. Escuchen bien, no es ayuno de 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo regresa y dice, ahora sí, diablo, ven. Y sí vino y lo tentó. Pero no dijo el Señor Jesucristo, oh, si he ayunado 40 días, 41, que no me aguante. A ver, díganme ustedes, después de los 40 días, ¿a poco los discípulos o sus discípulos ni siquiera tenía discípulos? Él estaba solo, pero bueno, su madre o algún familiar, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Ahora díganme, ¿quién recibió al Señor Jesucristo y le dijo, ¿sabe qué, Señor, maestro? Tenemos unas chuletas unas chuletas de borrego que te hemos preparado. Y vinieron a encontrar al Señor Jesucristo porque había terminado su ayuno. Escúchenme bien, yo creo que nadie. ¿Cómo llegó a la casa de quién? O debajo del árbol, llegó así, todo mareado, débil, pálido. ¿Por qué no aguantarse un día más, al día 41 para comer? El diablo salió y quiso aprovecharse de él. ¿Y saben qué? Pero él no dijo, ok, mira, el estómago está vacío. Así me dijo un predicador. Me dice, mire, dice, puro ayuno y oración.
Él no echó fuera o regresó por donde vino el diablo, por el estómago. Él le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. Escrito está. Ojalá esto lo entendamos todos. Voy a terminar. Tengo 3 versículos. Efesios 6:17. ¿Sabe cómo se vence a los demonios, al diablo y a todos ellos? Con la palabra. Dice que la palabra es la espada del Espíritu. La palabra no es la espada de usted, es la espada del Espíritu. Nosotros vivimos la palabra y el Espíritu la hace valer. Ay, ay, ay. Lucas 7:7. Vino un centurión y le dijo, Maestro, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y solo digo lo que tengo que decir, doy órdenes, solo doy mi palabra y las cosas se hacen. Y Jesús quedó admirado de eso. Entonces, pero vamos a leer todos Mateo 8:16, por favor. ¿Qué dice Mateo 8:16? Y vamos a terminar aquí. Dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, ¿qué? Endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. A ver, pero hay que ser congruentes aquí. El Señor Jesucristo vivía la palabra, practicaba la palabra. Y entonces a los espíritus malos solo les decía, escrito está. Amén. Si ustedes y yo no ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿cómo creen ustedes que los malos espíritus nos van a obedecer? ¿Me están entendiendo? Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Los espíritus malos saben cómo predica usted el evangelio. Los espíritus malos saben cómo ama usted a los perdidos y les da el mensaje. Y los espíritus malos están felices de que usted no predica. Los espíritus malos saben que usted ni siquiera puede orar por los enfermos. Los espíritus malos, a veces nosotros predicamos el evangelio a la gente, pero no la ministramos. Y a mí me ha tocado orar por teléfono. Y hay un respaldo de Dios. Porque escrito está. Vean esto, si no lo habíamos visto así.
Después de ayunar 40 días y 40 noches, Él no viene diciendo que está ungido, que tiene el poder. El Espíritu Santo vino en el Jordán, pero Él ya era poderoso. Y entonces Él entra en ayuno, ya era poderoso, poderosísimo. Entonces, cuando aparece Satanás, no le dice, con la unción del Espíritu y con el poder que yo tengo, vete. Eso no le dijo. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Ok? ¿Cómo vamos a vencer al diablo? ¿Cuántos de ustedes han practicado la palabra de Dios? ¿Qué hacen a diario en sus vidas, en sus hogares, con sus hijos, en la iglesia? ¿Qué hacemos practicando la palabra de Dios? ¿Cuánta palabra practicamos? Las iglesias, las congregaciones, las multitudes hoy tienen comezón de oír en vez de practicar. Pero el Señor nos enseña esta noche que tenemos que practicar. Escrito está, practicar, declarar esa palabra respaldada por nuestra vida. Por favor, vamos a ponernos de pie. Cuando nosotros no hemos visto, cuando no hemos alcanzado a mirar de esta forma, entonces se nos dificulta y decimos, ay, no estamos tan acostumbrados. Es que necesitamos entender. Yo puedo mirar la vida de Jesús, no leerlo, tanto leerlo como mirarlo en su vida práctica. A pesar de confinamiento por la pandemia, practiquemos la palabra de Dios. Vamos a practicar. Le doy gracias a Dios porque estamos orando por gente. Están conectándose personas, están llamando, estamos orando al Señor, dando la palabra del Señor. Estamos abiertos. Es algo muy hermoso. Por favor, practíquenlo ustedes. Digan, Señor, yo quiero ser bendición a los demás. Yo quiero entrar a un hogar y sanar los corazones. Yo quiero llevar tu palabra. Yo quiero dar esa presencia gloriosa que hay en mí. Quiero hacer las cosas. Señor, yo quiero dar de gracia lo que de gracia recibí. Amén. Vamos a hacerlo. ¿Qué está usted haciendo? ¿Solo trabajar? ¿En dónde? ¿Para quién? Cierre sus ojos conmigo, donde quiera que se encuentre. Hay un propósito en la vida de usted. Es por eso que Dios le hace su hijo, su hija. Es por eso que Dios llega al corazón de usted, porque Dios tiene un propósito. Porque Él nos está dotando de esa vida espiritual, de ese poder sobrenatural.
Él nos hace luces. Vosotros sois la luz del mundo, para llevar su nombre, su palabra, sanidad, para llevar liberación a la gente que lo necesita. Levante su mano conmigo y diga: gracias, Señor, porque me has dado el Espíritu Santo, porque me has dado el poder. Mire sus manos y diga: tú me has dado el poder. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche por la palabra que hemos leído, por esa palabra que nos ciñe, por esa palabra que nos redarguye, por esa palabra que nos enseña, nos corrige, por esa palabra que sana, por esa palabra que libera, por esa palabra que nos da la cobertura. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Estamos orando por cada una de las personas. Sanas el corazón, sanas el espíritu, el alma, en el nombre de Jesús. Y esta palabra entra a sus vidas, y tú liberas, y tú sanas, y tú restauras nuestros cuerpos, los órganos dañados. Tú eres nuestro sanador, y declaramos tu presencia gloriosa en cada hogar, en cada familia, en cada persona, y nos haces más que vencedores, y nos haces personas felices para llevar tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor bendice a cada uno de los hermanos que podemos entrar a sus hogares, podemos estar a través de este enlace. Bendiciones a todos en sus países, en sus hogares. Muchas gracias, Dios les bendice. Estamos en contacto. Bendiciones. Dios te